de alguna manera esa palabra, o tal vez ahora me lo vas a explicar y analizar, que están sucediendo en muchos países y uno tiende a decir, bueno, ¿qué pasa? Porque después de una pandemia vemos una situación muy, muy complicada en Colombia, una situación difícil en Francia, pero aquel que sigue el programa, que sigue el arranque con tus columnas hace muchos años, seguramente algo nosotros fuimos adelantando de lo que iba pasando en ese 2018, en ese 2019, situaciones complejas que se iban dando. Recuerdo columnas que hicimos sobre los chalecos amarillos en Francia, situaciones que comentábamos sobre Colombia, de deterioro de la situación económica, y es como que el 2020 fue un parate global de todo esto, pero agudizó los problemas y terminó siendo una gran olla a presión que hoy está saltando en muchos países del mundo. Es así, Maxi, ¿te acordás lo que fue en el piso de la radio el 2019? Que cada mañana que íbamos a arrancar con la columna nos preguntábamos ¿qué país estalló hoy? ¿Te acordás de eso? Me acuerdo. Todo el 2019 fue así, todo el 2019. ¿Qué era lo que pasaba en el 2019? El sistema se estaba desmoronando a pedazos porque la gente se dio cuenta que el sistema está en contra de la gente. Así está armado el sistema hoy en el mundo. Y eso que vimos a lo largo de todo el año 2018, el caso más emblemático, no el 2018, perdón, 2019, el caso más emblemático fueron los chalecos amarillos en Francia, que habían sacado las guillotinas de los museos y las ponían en los centros de las plazas. Estaban listos para pasar por la guillotina a todos. El grito que a todos nos llamó la atención en todos los países era el que se vayan todos, un eslogan marca registrada argentina, obviamente, que se vayan todos, gritaban. En nuestra región, en el año 2019, el más emblemático de los estallidos fue el de Chile. Exacto. En Chile, por el aumento del boleto estudiantil, la gente estalló y generó unas revueltas con una violencia terrible. Todo ese proceso derivó hoy en la propuesta de reforma constitucional. La semana que viene los chilenos van a estar eligiendo a los constituyentes para crear su nueva constitución, que la actual viene de la época de Pinochet. Tengamos en cuenta eso también, ¿no? Y ahora vemos todos estupefactos en los medios preguntando ¿qué pasó Colombia? ¿Qué pasó? Nada. Simplemente la pandemia apretó pausa a los reclamos sociales de la gente contra el sistema que se manifestaron en el 2019, y esa pausa lo único que hizo fue agregarle más y más presión a la olla hasta que estalla. Hoy Colombia va por el día 11 de protestas, ya llevan 11 días protestando. A ver, los números de Colombia hoy, de acuerdo a las autoridades, hay 26 muertos, pero organizaciones de derechos humanos ya hablan de 40 muertos y 680 heridos. También se habla de 500 desaparecidos. Wow. A ver, no te estoy hablando que en Colombia hay Falcón Verde que carga gente en el baúl. No, gente que salió a las protestas y no volvió a sus casas. No, pero es su panadero. Ya que vos estás diciendo esto, déjame agregar que nosotros a principio de la semana pasada entrevistamos a Joaquín, que era una persona que estaba en este momento en Cali me parece, y él nos decía, se escuchan tiros permanentemente toda la noche y tenemos miedo de salir de nuestras casas, vivimos en un estado de zozobra permanente, y nos describía el panorama de lo que estaba pasando en Colombia, mucho más grave de lo que llegaban en ese momento a principio de semana aquí por los medios locales. Con lo cual, después lo empezamos a ver en la semana, empezamos a saber de los muertos, de los desaparecidos, y era un poco el reflejo de lo que nos estaba contando Joaquín a principio de semana. Es terrible lo que está pasando en Colombia. Es terrible, la verdad que sí, pero quiero señalar una cosa, porque también se está hablando mucho, y especialmente en noticias que circulan en las redes sociales que nos llegan directamente desde Colombia,
que acá es el castrochavismo que en una alianza entre Cuba y Venezuela está infiltrando para tomar el poder en Colombia y crear la gran Colombia, unificando bajo un ejido castrochavista a todo el norte de Sudamérica. No, convengamos, siempre que hay río revuelto salen los pescadores a ver qué pescan y qué ganan. Obviamente que dentro de todo este movimiento de protesta social están infiltrándose esos, pero esos no son los que provocaron este estallido. Este estallido lo provocó el sistema. Mira, una nota que salió en Clarín de ayer me llamó mucho la atención, la escribe Daniel Vitar. Malas tácticas y una sociedad encolerizada con el sistema. Están hablando de Colombia, ¿no? Lo que está viviendo Colombia es mucho más que una protesta ocasional. Es una movilización antisistema. Mirá qué cosa, el antisistemismo, cómo cundió en el mundo. Una ruptura de la estructura política que no tiene en cuenta la derecha, ni la izquierda, ni el centro. ¿Te acordás, Maxi, de lo que yo vengo hablando desde que nos conocemos? Totalmente. Lo mismo que pasó en Chile, lo mismo. Lo mismo. Los jóvenes, con las mujeres como fuerza motriz, levantan como bandera su inconformismo, su cólera, un hartazgo acumulado durante años por gobernantes que nunca les brindaron soluciones, ni a ellos, ni a sus familias. Un rencor que se vio exacerbado en esta era de pandemia, donde las crisis se palpan día a día. A ver, ¿qué pasó en Colombia? Colombia hoy tiene una pobreza del 43%. Nosotros tenemos una pobreza del 51%. Ojo, que el caldo social que se está cocinando acá es terrible, que cuando estalle quiero verte. Sí, ahí déjame que, digamos, como analista local, no internacional como el tuyo, te hago una diferencia. Acá hay mucho asistencialismo por parte del Estado respecto a lo alimentario, que hace que no seamos en principio Chile o Colombia. Si ese asistencialismo no estuviese, seguramente ya hubiésemos tenido manifestaciones y revueltas en las calles. Por eso vemos también las organizaciones sociales que se crearon en el 2001 y fueron ganando más poder, como hoy los gobiernos nacionales nuestros y locales tienen que transar con ellos para de alguna manera ponerle esa presión a la olla que haga que no explote todo por los aires, ¿no? Sí, casualmente es el motivo por el cual hoy acá no estalla todo por los aires, pero acá lo que se está haciendo es pretendiendo curar el cáncer con aspirinas. Eso que quede claro también. No es la solución a los problemas de fondo el asistencialismo social. Estamos de acuerdo. Va a mantener la presión en un nivel más abajo, pero la presión sigue creciendo. ¿Por qué estalló Colombia? Porque al gobierno se le ocurrió subir el impuesto a las ganancias de golpe, eso también, subir el IVA al 19 lo estaban subiendo. Nosotros que tenemos un IVA de 21, ni te cuento, al 19 en Colombia estaban subiendo el IVA, y aumentar gas, luz, combustibles. Mirá qué cosa, me llama mucho la atención que ese debate de aumento de gas, luz, combustibles, tarifas, hoy se está debatiendo acá en Argentina, en Colombia, en España, como si hubiera un director de orquesta global que dice, mire, nos dimos cuenta que en el mundo las tarifas de los servicios públicos están muy baratas, va a haber que aumentarlas, porque cuando estas cosas se dan al unísono en varios países, no es que el gobierno de ese país se dio cuenta de que, mire, no me alcanza, y más la Argentina siendo un país que tiene su propio petróleo, no tiene por qué tener precios internos en dólares para el combustible, pero bueno, así es el sistema, entendamos eso, así funciona el sistema, y eso llevó a Colombia al estallido social. Y el estallido social se va a seguir replicando en todos los países
porque la pandemia lo único que hizo fue ponerlo en pausa y no otorgó soluciones. Peor, los exacerbó más a los problemas al no permitirle a la gente ir a trabajar, a no permitirle a la gente circular libremente. Está generando un caos que ahora se empieza a ver. A medida que la marea mediática que nos bombardea permanentemente con miedo de que se viene la segunda ola, se viene la tercera, la cuarta, a medida que esa ola va dejando libre la orilla, vemos en la orilla un desastre provocado casualmente por la falta de libertad para ir a trabajar, por la falta de dinero, por la hiperinflación. Por ejemplo, acá estamos sumergidos hoy en una hiper. Nadie habla de eso, pero vas a hacer las compras todas las semanas y cada semana pagas más de lo que pagaste la semana anterior por lo mismo. Eso, en mi barrio, siempre en el barrio donde yo nací, se llamaba hiperinflación. Ahora no, ahora no se habla de eso. Y otro de los puntos más importantes, creo yo, y es el que menos están hablando los medios globales, es la situación en Francia. En Francia ya van por la segunda carta que un grupo de militares le manda al gobierno de Macron poniéndole un ultimátum: o da un giro de 180 grados o, no lo dice explícitamente la carta, pero lo da a entender perfectamente, en Francia vamos a ver un golpe militar. Vos esto lo venís diciendo desde el año pasado. Lo decían en estos términos. Sí. La segunda carta, que fue la semana pasada, ya lleva 26.000 firmas de militares de alto rango del ejército francés. Sí, decía aquí que lo venís diciendo desde el año pasado esto, ¿eh? Estás como analizando que esta situación en Francia es un polvorín. Es un polvorín, y Francia, siendo un país de la OTAN, en donde las estructuras de poder mundial están buscando armar un enfrentamiento en el cual la OTAN va a ser protagonista, y el principal aliado europeo de la OTAN es Francia, no es Alemania como todo el mundo cree. La propia OTAN se fundó con el objetivo de mantener a los yanquis adentro, a los rusos afuera y a Alemania con un pie aplastada. Así, con ese objetivo fundaron la OTAN. Entonces, el analista que diga que el principal país aliado de la OTAN es Alemania, no. La OTAN se creó para mantener a Alemania subyugada. El principal aliado hoy de la OTAN son Francia e Inglaterra. Esos dos países. Además es algo básico que por ahí mucha gente no sabe, porque no entiende, o porque por ahí pasó mucho tiempo desde esa Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda sin ejército, y la OTAN es justamente la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una fuerza militar. ¿Cómo va a ser fuerza Alemania que no tiene ejército? Está claro. Aparte, y quedó dividida en dos, claro. Recordemos también un poco la historia. Claro, ¿no? Exactamente. Pero lo que quieren decir los militares franceses al gobierno de Macron, tengamos en cuenta cómo llegó Macron al gobierno de Francia. Macron, antes de ser presidente de Francia, hasta el último día, al día previo a la asunción de la presidencia, era un empleado de la Casa Rothschild. Fue la Casa Rothschild la que lo colocó a Macron en la presidencia de Francia, siendo un ignoto, siendo un outsider. Lo venís diciendo hace mucho tiempo eso, es verdad. Entonces, eso los militares franceses se lo dejaron muy en claro también, muy en claro. Y por eso también los militares franceses están apoyando al movimiento de los chalecos amarillos. Y en Francia salieron a hacer una encuesta de opinión, a ver la gente de la calle qué opinaba de esto que dicen los militares, y obtuvieron un 60% de apoyo de la gente de la calle, los militares. Entonces el movimiento de los chalecos amarillos está a esto de resurgir en un país totalmente empobrecido también por la pandemia,
en el cual no existen las libertades civiles prácticamente, que cada gobernador, ellos lo llaman prefectos, sí, creo, puede hacer lo que quiera. Yo te voy a agregar un dato a esto que estás diciendo de Francia. Sí. Todo el fin de semana, viste que se levantaron restricciones en muchos países, entre ellos Bélgica, España, etcétera. Sí. Y se vio muchísima gente saliendo a la calle, protestando en contra de las restricciones y enfrentándose a la policía. Salió en pocos medios, realmente salió en pocos medios, tenías que ver alguna que otra cadena internacional que lo estaban reflejando, pero me da la sensación que el europeo tiene muchísimo enojo y se vio un poco reflejado en las elecciones de Madrid, donde gana la Díaz Ayuso, que tuvo un discurso claramente en contra de las restricciones. O sea, atención con lo que está pasando, porque no sé cómo vamos a salir de todo esto en 2 o 3 meses, con el enojo que tienen muchos ciudadanos europeos en contra de las restricciones que le pusieron sus propios gobernantes, ¿eh? Sí, mira, hay un ensayo de un ex asesor de Bill Clinton que se llama William Galston, que se habla de el resentimiento. Galston define el resentimiento como la respuesta a la percepción de un trato injusto o de una falta de respeto, y esa es una de las fuerzas más potentes y más difíciles de extinguir dentro de lo que son las emociones humanas. El mundo hoy, la gente de la calle está llena de resentimiento y se lo ve en cualquier charla que pretendés tener con cualquier amigo que te encontrás. Resentimiento, ya sea de clase, o político o lo que sea. El que se vayan todos está a punto de estallar globalmente. La pandemia, las medidas que los gobiernos tomaron para intentar detener esta pandemia, vuelvo a usar este término, pandemia, lo único que hicieron fue intentar apagar un incendio con nafta. Y todo esto llegó la hora de que empiece a estallar, y siempre lo dijimos, no pueden tener el mundo parado durante un año en pausa sin asumir las consecuencias. No pueden, esas consecuencias están a punto de estallar en las narices de los propios promotores del sistema. Ojo, yo no estoy simplemente reflexionando sobre esta teoría, y no será parte del plan que esto estalle para la imposición o el reseteo global de otra cosa. Ojo, mira, no porque sería un estallido descontrolado casualmente, porque el combustible que alimenta este estallido es el resentimiento. Okay. O sea, no sabes dónde puede terminar. Sería muy suicida si parte del plan sería el estallido social. Sería prácticamente suicida. Quienes lo intentaron a lo largo de la historia de la humanidad terminaron colgados de la guillotina en el medio de la plaza del pueblo. Sí. Bueno, Quique, te agradezco por el análisis de este lunes. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hoy puntualmente nos quisimos concentrar en Colombia y en Francia. Te mando un abrazo grande, buena semana. Gracias, un abrazo a todos, y recuerden, mañana a partir de las 13, antisemitismo explícito por la RZ junto con Adrián Sargucci. Y vos podés también dejarnos tus comentarios respecto a todo lo que escuchás a lo largo de estos programas, en el arranque toda la semana, al 11 22 62 77 28.